Estaremos ofreciendo una guía clínica provisional para el tratamiento de pacientes con enfermedad de coronavirus confirmada 2019, que se conoce también como el COVID-19, COVID-19. Esta información proviene del CDC y está sujeto a revisión con bastante frecuencia. Esta última revisión se hizo el 12 de febrero del 2020, así que los colegas deben estar pendientes a estas revisiones que se hagan, y esta información está dirigida hacia médicos, no hacia pacientes. Esto quiere decir que la guía es provisional. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a estar comentando sobre la presentación clínica, el curso clínico, las pruebas de diagnósticos, resultados de laboratorios y radiográficos, manejo clínico y tratamiento y terapéutica de investigación. No debe haber alarma exagerada, sino calma y observar cómo se desarrollará esta pandemia en el mundo tal como se nos ha anunciado. Los CDC actualizarán esta guía provisional a medida que haya más información disponible. En cuanto a la presentación clínica, hay un número limitado de informes que describen la presentación clínica de pacientes con COVID-19 confirmado. Y la mayoría se limita a pacientes hospitalizados con neumonía. El periodo de incubación se estima en unos 5 días. Algunos estudios han estimado un rango más amplio para periodo de incubación. Los datos de infección humana con otros coronavirus, por ejemplo el MERS y el SARS, sugieren que el periodo de incubación puede variar de 2 a 14 días. Los signos y síntomas frecuentes incluyen fiebre en un 83 a 98%, tos de 46 a 82%, mialgia o fatiga de 11 a 44% y dificultad para respirar 31% al inicio de la enfermedad. También se ha informado dolor de garganta en algunos pacientes al inicio del curso clínico. Los síntomas menos comunes incluyen producción de esputo, dolor de cabeza, hemoptisis y diarrea. Algunos pacientes han experimentado síntomas gastrointestinales como diarrea y náuseas antes de desarrollar fiebre y signos y síntomas del tracto respiratorio inferior. El curso de la fiebre entre pacientes con COVID-19 no se comprende completamente. Puede ser prolongado e intermitente. Se ha descrito una infección asintomática en un niño confirmado y anomalías en la tomografía computarizada. Los factores de riesgo de enfermedad grave aún no están claros, aunque los pacientes mayores y aquellos con afecciones médicas crónicas pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave. La mayoría de los casos notificados se produjeron en adultos con una edad media de 59 años. En un estudio de 425 pacientes con neumonía COVID-19 confirmada, el 57% eran hombres. Aproximadamente entre un tercio y la mitad de los pacientes reportados tenían comorbilidades médicas subyacentes como diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. En otro estudio, en comparación con los pacientes que no ingresaron en una unidad de cuidados intensivos, los pacientes críticos eran mayores de edad, con una edad media de 66 años versus 51 años, y tenían más probabilidades de tener afecciones comórbidas subyacentes. En cuanto al curso clínico, la presentación clínica entre los casos reportados del COVID-19 varía en severidad desde infección asintomática o enfermedad leve hasta enfermedad grave o mortal. Algunos informes sugieren el potencial de deterioro clínico durante la segunda semana de enfermedad. En un informe entre pacientes con COVID-19 confirmado y neumonía, poco más de la mitad de los pacientes desarrollaron disnea con una mediana de 8 días después del inicio de la enfermedad. En otro informe, el tiempo promedio desde el inicio de la enfermedad hasta el ingreso hospitalario con neumonía
fue de 9 días. El síndrome de dificultad respiratoria aguda se desarrolló entre 17 al 29% de los pacientes hospitalizados y la infección secundaria se desarrolló en el 10%. En un informe, la mediana del tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto fue de 8 días. Entre el 23 y el 32% de los pacientes hospitalizados con neumonía requirieron cuidados intensivos para el soporte respiratorio. En un estudio entre los pacientes críticos ingresados en una unidad de cuidados intensivos, el 11% recibió oxigenoterapia de alto flujo, el 42% recibió ventilación no invasiva y el 47% recibió ventilación mecánica. Algunos pacientes hospitalizados han requerido soporte avanzado de órganos con intubación endotraqueal y ventilación mecánica, esto es un 4 a 10%. Y una pequeña porción también ha sido apoyada con oxigenación con membrana extracorpórea. Otros informaron las complicaciones, otras complicaciones que incluían lesión cardíaca aguda, arritmia, shock y lesión renal aguda. Entre los pacientes hospitalizados con neumonía, la proporción de casos fatales se informó como de 4 a 15%. Sin embargo, como esta estimación incluye solo pacientes hospitalizados, está sesgada hacia arriba. Se ha reportado transmisión nosocomial entre el personal de salud y los pacientes, y esto era de esperar. Pruebas de diagnóstico. La información sobre la recolección, manipulación y almacenamiento de muestras está disponible en panel de RT-PCR en tiempo real para la detección de la enfermedad por coronavirus 2019. Ese es el nombre de la prueba, panel de RT-PCR. Después de la confirmación inicial del COVID-19, las pruebas adicionales de muestras clínicas pueden ayudar a informar el manejo clínico, incluida la planificación de alta. Resultados de laboratorio y radiográficos. Las anormalidades de laboratorio más comunes reportadas entre pacientes hospitalizados con neumonía al ingreso incluyeron leucopenia del 9 al 25%, leucocitosis del 24 al 30%, linfopenia del 63% y niveles elevados de alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa, que son pruebas que se reportan comúnmente en el Complete Metabolic Panel. La mayoría de los pacientes tenían niveles séricos normales de procalcitonina al ingreso. Las imágenes del TC de tórax han mostrado afectación bilateral en la mayoría de los pacientes, múltiples áreas de consolidación y opacidades en vidrio esmerilado, que son hallazgos típicos reportados hasta la fecha. Este es el llamado síndrome de distrés respiratorio del adulto. Se dispone de datos limitados sobre la detección del SARS, que es la otra enfermedad producida por coronavirus, en muestras clínicas. Como nos compete principalmente hablar sobre el coronavirus COVID-19, no vamos a dar datos sobre el SARS y el MERS, que son estas otras condiciones que son producidas por el coronavirus, porque afortunadamente en los brotes que ha habido en el mundo no nos ha alcanzado a nosotros en Puerto Rico. En cuanto al manejo clínico y tratamiento, el personal de atención médica debe atender a los pacientes en una sala de aislamiento de infecciones transmitidas por el aire. Las precauciones estándar, las precauciones de contacto y las precauciones aerotransportadas con protección para los ojos deben usarse cuando se atiende al paciente. Así que usted debe consultar las recomendaciones provisionales de prevención y control de infecciones de atención médica para pacientes bajo investigación por enfermedad por coronavirus 2019 COVID-19. Los pacientes con una presentación clínica leve pueden no requerir inicialmente hospitalización. Sin embargo, los signos y síntomas clínicos pueden empeorar con la progresión de la enfermedad del tracto respiratorio inferior en la segunda semana de la enfermedad. Todos los pacientes deben ser monitoreados de cerca. Los posibles factores de riesgo para progresar a una enfermedad grave pueden incluir, entre otros, edad avanzada y afecciones médicas crónicas subyacentes como enfermedad pulmonar, cáncer
insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal, enfermedad hepática, diabetes, afecciones inmunocomprometidas y el embarazo. La decisión de monitorear a un paciente en el entorno de pacientes hospitalizados o ambulatorios debe tomarse caso por caso. Esta decisión dependerá no solo de la presentación clínica, sino también de la capacidad del paciente para participar en el monitoreo, el aislamiento en el hogar y el riesgo de transmisión en el entorno del hogar del paciente. Para obtener más información, usted puede consultar los criterios para guiar la evaluación de pacientes bajo investigación para COVID-19 que están en el CDC. Ningún tratamiento específico para el coronavirus del que estamos hablando está disponible actualmente. El manejo clínico incluye la implementación inmediata de las medidas recomendadas de prevención y control de infecciones y el manejo de apoyo de las complicaciones, incluido el soporte avanzado de órganos si está indicado. Se deben evitar los corticosteroides a menos que se indique por otras razones, por ejemplo, exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o shock séptico, según las pautas de supervivencia para la sepsis. Y esto es así porque hay un potencial en el uso de los esteroides para prolongar la replicación viral, como se observa en los pacientes con MERS. Para obtener más información, consulte guía provisional de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, sobre el manejo clínico de la infección respiratoria aguda grave cuando se sospecha una nueva infección por coronavirus. Está disponible en algunas partes la terapéutica de investigación. No creo que esto sea el caso en Puerto Rico en estos momentos. Actualmente en realidad no hay medicamentos antivirales autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos para tratar a pacientes con el coronavirus. Algunos estudios in vitro o in vivo sugieren una posible actividad terapéutica de los compuestos contra los coronavirus relacionados, pero no hay datos disponibles de estudios observacionales o ensayos controlados aleatorios en humanos para respaldar la recomendación de cualquier terapéutica en investigación para pacientes con el COVID-19, confirmado o sospechado. Se informó que el Remdesivir, REMDESIVIR, un fármaco antiviral en investigación, tenía actividad in vitro contra el SARS, que es otro coronavirus. Un pequeño número de pacientes con el COVID-19 ha recibido Remdesivir por vía intravenosa para uso compasivo fuera de un entorno de ensayo clínico. Se implementó en China un ensayo clínico aleatorio, controlado con paseo, de Remdesivir para el tratamiento de pacientes hospitalizados con neumonía, producida por el COVID-19. También se realizó un ensayo aleatorio abierto de tratamiento combinado con lopinavir, ritonavir, en pacientes hospitalizados con neumonía y COVID-19 en China, pero hasta la fecha no hay resultados disponibles. Se está planificando ensayos clínicos de otras terapias potenciales. Las precauciones estándar y basadas en la transmisión, es decir, precauciones de contacto y en el aire con protección para los ojos, deben usarse para personas con COVID-19, confirmado por laboratorio. Esta guía se aplica a los pacientes que se manejan en un hospital, en una sala de aislamiento de infecciones, y a los pacientes que reciben cuidados en el hogar. Las decisiones para descontinuar las precauciones basadas en la transmisión o el aislamiento en el hogar se pueden tomar caso por caso en consulta con los médicos, los especialistas en prevención y control de infecciones y la salud pública en función de múltiples factores, incluidos la gravedad de la enfermedad, los signos y síntomas de la enfermedad y resultados de pruebas de laboratorios. Esta es la información que tenemos disponible hasta el presente de parte del CDC. Nos mantendremos alerta y continuaremos informando a nuestros colegas y también a nuestros pacientes sobre el desarrollo de esta epidemia.
Muchas gracias por su atención.